caballeros, en nombre de la Corporación Universitaria Republicana y en el marco de la 31ª Feria Internacional del Libro, les damos la bienvenida a un lanzamiento más de nuestro centro de investigaciones. Gracias a Corferias, obviamente, por la apertura de esta sala, el Gran Salón Ecopetrol, Sala D, donde realizaremos el lanzamiento del libro titulado Las revistas literarias en Colombia, con una conversación especial que tendremos con el autor, el docente investigador Rodrigo Lombana Riaño. Mi nombre es Fernando Huasca, es un honor para mí hoy hacer las veces de su maestro de ceremonias. Para esta conversación está con nosotros la invitada especial Sandra Peña, está obviamente nuestro autor, el docente investigador Rodrigo Lombana Riaño. Ellos estarán conversando con el director del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana, el doctor Rodrigo Plazas. Vamos a estar conociendo acerca de su libro, pero también, obviamente, docente investigador y ahora esta faceta como escritor, como autor. Así que los dejo en compañía de este conversatorio para conocer más acerca del libro Las revistas literarias en Colombia. Doctor Rodrigo Plazas, comenzamos este conversatorio. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días para todos por acompañarnos en este lanzamiento. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este momento a través de Republicana Radio. También quiero dar la bienvenida al autor, Rodrigo, bienvenido. Y a nuestra invitada especial, Sandra Peña, ¿cómo estás? Quisiera hacerte unas preguntas que los estudiantes que conocieron la obra nos han hecho llegar a través de redes. Las tengo en este momento acerca de tu nuevo libro. Y también tengo unas preguntas muy especiales que hemos trabajado en el marco de la Feria Internacional. La primera de ellas, Rodrigo, teniendo en cuenta que uno de tus gustos preferentes es la poesía, ¿cómo llegas de las publicaciones de poesía a pasar a las revistas culturales? Bueno, primero que todo, muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Pues yo principalmente siempre me he caracterizado por el análisis de la poesía y sobre todo de la poesía latinoamericana y colombiana. Esto me llevó pues a hacer varias tesis, una de ellas fue la de Mario Rivero, donde hablaba un poco sobre la obra de este poeta colombiano, y otra que fue la de Gonzalo Rojas, que también es un poeta chileno que me ayudó un poco a abrir este mundo. Cuando llego a las revistas fue por una inquietud que en una de las conversaciones que tenía con un gran amigo y maestro que se llama Luis Hernando Vargas, él me comentaba un poco sobre la obra de José Manuel Arango, un poeta colombiano muy bueno que se lo recomiendo. Y él, hablando sobre eso, a mí me interesaba su obra y él me estaba diciendo sobre todo lo que había hecho él, aparte de su obra poética, tenía una obra también de la publicación de las revistas con el otro poeta, Elkin Restrepo. Eso me llevó a pensar un poco sobre las revistas y decir, bueno, ¿cómo podemos encontrar ese mundo de divulgación de la poesía a través de este otro medio que es un medio más masivo, un medio seriado, un medio que permite un poco más el acercamiento a las personas y llegar más fácil a la lectura de poesía? Lo que conllevó a que me pusiera a pensar y dijera, bueno, vamos a mirar qué hay de poesía y poesía colombiana sobre todo en este tipo de publicaciones, ya que si uno se pone a pensar y uno se pone a mirar, casi siempre cuando hablamos de revistas y de revistas literarias y de revistas culturales o poéticas, pensamos en una revista que es fundamental en Colombia que se llama la revista Mito, hecha por Gaitán Durán y Eduardo Cotelamos. Esa revista se volvió un hito en Colombia, tanto así que uno ve muchos estudios sobre ella, pero no se pasa ahí. Entonces, una de las cosas que yo quería era mirar cómo la poesía también puede ser vista a través de esas revistas y qué revistas de poesía colombiana o qué revistas de literatura se pueden encontrar a través del tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. La segunda pregunta, Patricia nos envía, ¿por qué analizar, comprar, leer revistas literarias tanto pasadas como actuales? Bueno, voy a cerrar la pregunta en tres. ¿Por qué analizar? Analizar una revista literaria, una revista, por ejemplo, de todas las cuestiones poéticas, le ayuda en muchas cosas. Lo primero que le puede ayudar a uno es a mirar al autor. Muchas veces los autores mandan textos a este tipo de revistas literarias, son textos iniciales, son textos iniciáticos, todo lo que uno ve son textos que todavía no están depurados, como me pasó con un caso con un poema de José Manuel Arango que se llama Imagen, después en el poemario que es En este lugar de la noche, se llama Ciudad. Uno ve en ese poema
en el poema que está en la revista, uno ve que los versos que hay como unos 10, 14 versos más de los que se encuentran en el libro. ¿Qué es lo que permite hacer ese análisis de revistas? Uno le puede permitir es que uno puede ver cómo el poeta, cómo el autor, cómo el escritor puede ir depurando su obra hasta llegar a ese punto que él considera que es una muy buena forma de comunicar lo que él quiere decir. Entonces el análisis también permite entender eso. Otra cosa que también permite el análisis es ver esos debates literarios y intelectuales que se dieron en la época. Hay uno muy bueno que sale en la revista contemporánea de Baldomero Sanincano con don Juan Valera, que él comentaba y decía que uno de los grandes problemas que tenía Colombia en principios del siglo 1920, 1930, en plena llegada del modernismo al país, era que los jóvenes modernistas no veían al castellano como algo bueno. Entonces criticaba mucho esa llegada de la influencia francesa, del parnasianismo, de la literatura simbolista, de Rimbaud, de Baudelaire, y él lo decía que estábamos perdiendo el castellano. Entonces Baldomero Sanincano, que era un gran modernista y que tenía la revista contemporánea, lo que hizo fue contestarle y decirle, no, lo que pasa es que el lenguaje y el español es algo orgánico, es algo vivo, algo que se siente. Y eso se va transformando, se va dando, se va desarrollando un mismo lenguaje, y el mismo lenguaje es el que está hablando la gente del pueblo y no la gente que se está estancada en las academias hablando un cierto lenguaje estático y establecido. Uno en ese tipo de revistas uno puede ver esas situaciones. Entonces lo que me permite a mí analizar las revistas es ver cómo a través del tiempo se han dado esos debates en Colombia, debates que de pronto uno no conoce porque no están en las obras de ellos, en los compilados de sus obras, pero sí se encuentran en esos estilos. ¿Por qué comprar revistas, sobre todo nuevas y antiguas? Primero, las antiguas, más que comprarlas, hay que adquirirlas y hay que ir a verlas y a leerlas. En los estantes de la librería de la Biblioteca Nacional o en la Biblioteca Luis Ángel Arango hay una muy buena hemeroteca que puede uno ir a adquirir y uno ir a mirar las revistas, pero estas revistas se están quedando en el olvido y se están prácticamente dañando en sus estantes porque nadie las consulta, nadie las conoce, nadie las mira. Por ahí la más sacada, pues haciendo un estudio uno veía que la más sacada era Mito, pero las demás nadie las conocía ni las consultaba, y al adquirirlas uno le está dando otra vez esa vitalidad a esas publicaciones que eran de una u otra forma quijotescas en la época. ¿Y por qué leerlas? Porque al leerlas uno puede empezar a comprender un poco también ese patrimonio cultural del país. O sea, el patrimonio cultural es necesario. Nosotros hablamos mucho de patrimonio arquitectónico, por ejemplo, con las restauraciones de la Candelaria, con las restauraciones de los espacios públicos, espacios patrimoniales, o lo arqueológico, lo de las tribus indígenas, pero también hay un patrimonio cultural, y ese patrimonio cultural se encuentra también establecido a través de las revistas literarias que dieron pie a que muchos autores, por ejemplo, se fueran a conocer y que muchos de ellos pudieran tener la visibilidad que era necesaria. Y es necesario, por ejemplo, pensar que comprar y leer revistas es una forma muy fácil de adquirir y de llegar a actores que de pronto uno no pueda conocer. Es una muy buena manera de poder establecer un diálogo con otros tiempos, otras épocas, otras formas de pensamiento en el país, sobre todo. También es una forma de apoyo a esas formas quijotescas que son las revistas, como decía Oscar Torres cuando analiza las revistas, decía es que los editores y los redactores de las revistas son quijotes de una u otra forma, porque en el país la adquisición cultural es muy baja, entonces es muy nula. No ve que en 1903 una revista como La Gruta Simbólica o Trofeos decían que el gran problema que ellos tenían era la cantidad de lectores, que era muy poca, entonces nadie adquiría los libros. Pero bueno, toca ver que en 1870 más o menos el 90% de la población colombiana era analfabeta, entonces uno podría decir, bueno, hay una razón, pero ahorita en el 2011 que la población colombiana analfabeta es mínima, todavía uno ve esos problemas de las revistas literarias que no se adquieren, no las compran, no las apoyan, y hace que desaparezca un medio de difusión también para autores nuevos, autores colombianos que se están ahorita dando a conocer. Muchas gracias, Rodrigo. También quisiera aprovechar nuestra invitada especial, Sandra Peña. Yo quisiera conocer tu opinión acerca de este libro. O sea, ¿tú cuál crees que es el impacto? ¿Qué percepción tienes de este nuevo aporte de Rodrigo? Bueno, muy buenos días. Yo creo que el trabajo que ha realizado Rodrigo con esta investigación
digamos que la primera parte de ese gran proceso es este primer libro. Además, va como en dos sentidos. Por un lado, el recuperar las revistas literarias como una manera de materializar el patrimonio cultural. Es una manera de ver cómo se han construido los imaginarios sobre la identidad nacional, sobre los rasgos de la colombianidad y que se pueden evidenciar en este tipo de productos. Creo que otro de los elementos esenciales que tiene el acercamiento a estas revistas, y en el libro se puede ver muy bien, tanto en la propuesta metodológica como en la propuesta teórica del trabajo que hace Rodrigo, es el ubicar de nuevo este tipo de producto como una fuente para la investigación. Y una fuente para la investigación no solamente para la persona que le guste la poesía, puede ser para la persona que le guste cualquier otro tipo de género en literatura, dentro de las revistas que Rodrigo compra, revisa, colecciona. Por ejemplo, está el primer capítulo escrito por Gabriel García Márquez de 100 años de soledad, que son tesoros, son cosas absolutamente hermosas. Pero entonces, como estas revistas tienen diferentes temáticas, entonces tienes de pronto una partecita de una novela, aparece de pronto un ensayo de corte político, aparece un estudio sobre un tema arquitectónico, hay temas jurídicos, hay de todos los temas que uno quisiera, se pueden encontrar en estas revistas culturales porque funcionan como una miscelánea. Entonces pueden ser una fuente de investigación absolutamente increíbles. La forma en cómo se hacían el uso de las imágenes, el uso de la publicidad, la forma de diagramar, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, podría ser una fuente de investigación absolutamente increíble. Y Rodrigo en su trabajo va botando de alguna u otra manera como indicios de sobre qué temáticas se podría trabajar y también de metodologías para intervenir ese tipo de fuentes, que creo que es importante porque cuando tú vas a la biblioteca y vas a mirar en la hemeroteca las revistas, lo que presentan es el contenido, pero es distinto cuando te acercas a la fuente y alguien te puede decir, mira, si tú eres arquitecto, si tú eres abogado, si tú estudias psicología, esta fuente puede ser utilizada, puede ser trabajada de tal forma, y es algo que Rodrigo va haciendo a lo largo que va trabajando, digamos, el texto. Me suena muchísimo lo que tú dijiste también, muchas gracias, acerca de ese primero, ¿qué viene para el 2019? Esperamos estar aquí en Darfield 2019. ¿Qué viene, Rodrigo? ¿Van a trabajar en esta nueva producción? Cuéntanos acerca un poco de ello. Bueno, lo que sigue es hacer la idea es hacer 3 libros diferentes, 3 libros, uno primero que hable sobre la poesía colombiana de los años 70, donde se empieza a ver un estilo poético muy diferente, ya que ya no podemos encontrar una poesía que se esté basando totalmente en un movimiento literario como el último que hubo, que fue el nadaísmo, sino ya empezamos una nueva poesía que es cada autor, cada poeta hace un estilo propio, y ese estilo propio pues nos lleva a algo que se venía dando ya a principios con la revista Mito, que se llama la posmodernidad literaria. Cada autor tiene su estilo, tiene su forma de pensamiento. Después la idea es hacer uno sobre la poesía latinoamericana del siglo XX también, y por último una de las traducciones. Es muy interesante, por ejemplo, verlo en las traducciones, porque en esas traducciones de esas revistas habían poetas que en esa época no eran muy conocidas, pero que después se volvieron premio Nobel, como Wisława, la poeta polaca que se volvió premio Nobel. Ella, la primera vez que publicó aquí en Colombia fue en la revista Cuarimántima, fue una traducción que hicieron en la Cuarimántima. Entonces uno puede ver a alguien que ni siquiera se conocía en el país, poesía polaca, que las mayores traducciones de poetas polacos se hacían en Argentina por la emigración que se dio en el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces en Colombia no se había dado mucho la relación con ellos. Y en la parte de traducciones también me gustaría un poco ver que en Colombia hay un movimiento traductor muy interesante, porque casi todos los traductores son poetas. Entonces uno no ve el traductor así estudioso, sino los mismos poetas son los que traducen esa idea de lo que quiere decir otro poeta, y le da ese sentido también de una forma especial de intervenir un poco el texto y darlo de una manera diferente. Con Sandra también estamos pensando hacer un análisis de un libro, de una novela gráfica que se llama Democracia,
y es ver un poco cómo se puede relacionar un poco la historia y los mitos y la parte griega en una novela gráfica como una forma de aprendizaje a través de la arquitectura, psicología, el inicio de la idea de la democracia en Grecia, que no es como nosotros la entendemos ahora, sino tenía sus particularidades por lo que se consideraba ciudadano en la época, por lo que se considera ser griego y no ser un esclavo, o si no estoy mal se dice ilotas en esa época. Entonces, eso es lo que pienso que pronto puede ser una muy buena posibilidad para venir en el 2019. Esperemos que sea posible y que podamos llevar a cabo ese proyecto. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante el proyecto que tenemos que ver. Siguen las preguntas. Tatiana nos dice, y te hace la pregunta, al hacer ese recorrido por las editoriales de las revistas, ¿cuál es la intención de los editores y redactores a través de ellas? Bueno, la intención, voy a separarla por dos. La intención de principios del siglo XX de los editores de las revistas era una intención de educar al país. Habíamos salido de la guerra de los 1000 días, una guerra que fue muy cruenta y fue muy difícil en el país. Uno ve las editoriales que dicen, bueno, ya hemos dejado la sangre de nuestros jóvenes, ahora hay que reconstruir el país. Y la idea de reconstruir el país no era reconstruirlo solamente infraestructura o la parte económica y política, sino también la parte cultural. Entonces, por ejemplo, en la Gruta Simbólica decían, bueno, hay que reconstruir el país desde lo cultural. Eso era una de las razones que siempre se ven en los textos. Otra de las razones era empezar a culturizar al país, empezar a enseñarle, empezar a que la gente empezara a conocer los poetas colombianos, a los poetas de nuestra tierra, como lo pensaba Porfirio Barbajaco con su revista, y darle un espacio también a que esos poetas se dieran a conocer y que la gente los pudiera adquirir, los pudiera dar a conocer. Muchas veces las traducciones en esa época eran muy pocas, intentaba dar una mayor valía a los poetas colombianos. Ya en la segunda mitad del siglo XX se empieza a dar otro tipo de idea, ya no la idea de reconstruir el país, sino ya es la idea, por ejemplo, con mito, de desmitificar el mito, es decir, de quitarle a estos grandes hombres, por ejemplo el Marqués de Sade, ese mito que se hace a través del Marqués de Sade, del sadismo, de toda su obra como Justin, y desmitificarlo y volverlo a ver como un hombre de su época, de su tiempo, un hombre que vivió en ese contexto y que por eso es que se da un personaje como este. Y luego, ya en esta época, por ejemplo, la revista Golpea o Su Puesto de Combate, que es una de las revistas que es literaria, pero también es una revista muy combativa, como lo dice el mismo Mircea de Sarevalo, que buscaba también en esta época, estamos en plenas juventudes estudiantiles, las revoluciones estudiantiles, entonces se ve una búsqueda también de pensar la parte política del país. Pluma tiene también una concepción sobre la parte del derecho y se valora mucho, y eso es algo muy interesante, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, el ensayo como una forma de escritura. En Colombia es muy raro, y es algo que es muy particular de nosotros, que el ensayo se vuelve algo fundamental, y es el ensayo no solo académico, sino también un ensayo personal, porque empezamos a combinar lo académico con lo personal, con los gustos, con lo que a nosotros nos parece, y eso se ve mucho en las revistas de la segunda mitad del siglo. Y la tercera cosa que yo diría, yo creo que todos los que hacen revistas, y eso cuando lo lee y los escucha, todos saben que eso puede ser un fracaso económico muy pronto, porque no van a tener el apoyo que se necesita, pero aún así se arriesgan a hacerlo. Por eso creo que la frase de Oscar Torres me parece esencial, que es una tarea que cortesca lo que se hace en Colombia con las revistas. Muy bien. Siguen las preguntas. Andrea Jiménez nos hace una pregunta. ¿El papel de las revistas culturales en los años 70? El papel de las revistas culturales de los años 70, bueno, los 70 en Colombia era una época convulsa. Estábamos en pleno movimiento estudiantil y veníamos del mayo del 68 del París, pero teníamos en México también el 68 de las revoluciones estudiantiles. Estábamos en ese momento, entonces, como lo estaba diciendo, era una época donde se veía la idea de la revolución. En literatura se ve un cambio totalmente en su forma de escribir. Ya se ve una literatura muy diferente. Yo, como le decía, el dadaísmo ya no era ese movimiento que conglomeraba a todo el mundo, sino ya era un movimiento del pasado. Una parte, muchos de los poetas del 70 ya veían el dadaísmo como algo clásico,
Entonces, en los 70 se empezaba a ver una poesía muy personal, muy estética de cada uno de los autores. Se empieza a ver una poesía donde las influencias son muy diferentes. En principios del siglo XX, la poesía francesa, como el parnasianismo, el simbolismo, fue muy influyente en todas las obras. Barbacacó con la idea del poeta maldito y demás. Mientras que en los 70s ya cada autor tenía su influencia particular. Entonces teníamos, por ejemplo, a José Manuel Arango con toda la influencia de los poetas norteamericanos de la generación Beat, a Kerouac, Burroughs, también a Emily Dickinson, que es un poco más atrás. Teníamos a Enrique Restrepo o a un poeta como que me parecía muy interesante, que lo conocí fue por una revista que se llama Eli Ramírez. Él era un poeta que prácticamente no se educó, no tenía creo que hasta primaria, pero él trabajaba en unos ascensores en Medellín, en un edificio de ascensores. Él era ascensorista, él se la pasaba subiendo y bajando ahí a la gente. Un día Acuarimántima abrió la revista y produjo que por favor llegaran poetas nuevos, y él llegó con sus poemas. La poesía de Elkin Ramírez es un poema muy de barrio. Entonces uno, por ejemplo, ahí con Elkin Ramírez, a la gente que le guste, a Víctor Gaviria, el cineasta que también ha sido poeta, una de las grandes influencias de Víctor Gaviria fue Elkin Ramírez con esa poesía de barrio, porque Elkin venía de esas zonas de las comunas de Medellín. Entonces narraba cómo era la vida de Medellín, cómo era la vida de las comunas, las mismas palabras que usaban, tinqueñar, por ejemplo. Por ahí encontrábamos un poco que tenía un poco de reflejo con lo lunfardo en la Argentina, con el tango. Entonces eso hacía que en los 70 uno podía ver una multiplicidad de voces, una multiplicidad de estéticas, una multiplicidad de formas de entender la poesía que en anteriores épocas no se daba, porque ya estaríamos hablando de grupos establecidos como Mito, bueno, como el grupo Pedra y Cielo, los Cuadernícolas, entre otros. Muy bien. Y una última pregunta. ¿Por qué al final del libro, Rodrigo, se centra en la revista de Acuarimántima? Acuarimántima. Sí, Acuarimántima es un poema de Porfirio Barbacacó. Es uno de los poetas emblemas antioqueños, es conocido como el poeta maldito aquí de Colombia por su vida, su travesía. Hay una bibliografía muy buena que hace Fernando Vallejo que se llama El Mensajero, donde él expresa ese recorrido que hace Barbacacó por varias partes de Centroamérica, apoyando por ejemplo dictaduras como la de Porfirio Díaz en México, pero también yéndose a la revolución en otro lado. Entonces él era un poco en esa vía bohemia de vida. Y Acuarimántima, primero la revista empieza haciendo un juego de lenguaje, porque no utiliza la palabra, el texto, el título original, sino lo modifica utilizando en vez de la C, la Q. Entonces ya ahí uno ve una segregación en el lenguaje, ya hay una postura ideológica, una postura estética diferente. Pero después del número 11, la revista empieza a tener otra vez utilizar la C. ¿Por qué Acuarimántima? Cuando uno lee el poema Barbacacó, Porfirio lo que hace en ese poema es hablar sobre la ciudad de la poesía. Entonces ya uno empieza a hablar y uno empieza a decir, bueno, aquí estamos en una nueva época, porque ya no estamos hablando de una isla, ya no estamos hablando de un locus amenus como hablábamos en la Edad Media, sino estamos hablando de uno de los grandes símbolos de la modernidad, que es la ciudad. La ciudad se convierte en un mundo donde nosotros nos empezamos a desarrollar y empezamos a integrarnos como sujetos, y empieza a cambiar también las transformaciones como nosotros nos entendemos en el mundo. Entonces Barbacacó hace que Acuarimántima sea una ciudad de la poesía, sea la ciudad donde uno tiene que llegar a la poesía. Entonces él empieza a hablar, empieza a hacer el recorrido en su poema Acuarimántima de cómo va llegando a ese mundo poético, y al llegar a ese mundo poético, él se siente desplazado a ese mundo poético por su misma vida maldita, porque termina asesinando a una de las ninfas que lo ayuda. Entonces eso lo hace que los traigan del mundo de la poesía, de la ciudad de la poesía, y lo exilen de ese lugar. Entonces Acuarimántima se vuelve ese lugar de la poesía. Interesante de la revista es que era, cuando uno habla con el poeta Elkin Restrepo, que tuve la oportunidad de conocer, él decía que Acuarimántima era un grupo de amigos. Ellos no querían hacer ningún movimiento, no querían hacer una generación, no querían hacer nada, sino que eran un grupo de amigos que recibían poesía de todo lado, y lo que querían era dar a conocer la poesía fuera quien fuera. Entonces eso le hacía una
le hace una mención especial y me parecía importantísimo porque arriesgarse primero a hacer una revista totalmente poética en los 70, bueno, y ahorita también, es algo que uno tiene que valorar sobremanera, ya que la poesía casi no se lee. Y segundo, Acuarimántima le permite a uno ver elementos de ese tipo de poesía colombiana que no necesita entender en estos momentos. Uno ve los nuevos poetas colombianos como Jorge Cadavid, como Roberto Burgos, como, bueno, Oscar Torres también, ellos o Camilo Vargas, ellos ven mucho de esa generación de Acuarimántima, ven mucho de esa época. Ellos, por ejemplo, Cotelamos, Gaitán Durán, pero todo, por ejemplo, la literatura indígena. Esos espacios se dieron gracias a esta revista como lo fue Acuarimántima. La editorial, por ejemplo, con Acuarimántima, y esto me parece esencial, es que ellos intentaban darle un lugar a algo que ya se había perdido, y era la lectura de la poesía. La lectura de la poesía siempre, después de la segunda mitad del siglo XX, bajó mucho. Uno ve los premios Nobel y los premios Nobel de poesía hasta que llegó Bob Dylan ahorita que ganó el premio Nobel. Volvió a surgir un poquito la idea de la poesía, pero no se lee muy comúnmente. Y con respecto aquí voy a hacer una acotación que sí me parece importante, que es lo que decía Sandra. Hay una revista que sí les recomiendo de sobremanera, que se llama la revista ECO. La revista ECO, Revista Cultural de Occidente, es una revista que hace Buchholz, de la librería, el dueño de la librería Buchholz en esa época, que ya se acabó. Él buscaba, en el principio buscaba algo interesantísimo, que era darle voz a los pensadores alemanes de la época. Como se da la Segunda Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial hubo un antigermanismo muy fuerte en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, lo que hizo que muchos pensadores y filósofos alemanes como Heidegger, Habermas, Junger o Jasper se separaran y no se tuvieran en cuenta, porque les asoció un poco con la idea del nazismo. Lo que hace la revista Occidente es volver a coger el pensamiento alemán y darle un espacio en Colombia. Ya en los años 70, que eso es algo particular que ahorita me preguntabas, lo coge un poeta que se llama Juan Gustavo Cobo Borda, la dirección de ECO. En los 70 empieza ECO a tener una visión latinoamericana. Entonces otra vez se vuelve al pensamiento latinoamericano, a poetas latinoamericanos, a poetas colombianos, a darle un espacio a que ellos divulguen sus pensamientos y su forma de ver el mundo. Muy bien, Sandra. ¿Por qué entonces tú recomiendas leer poesía? ¿Por qué? Yo creo que una de las cosas interesantes que logra hacer Rodrigo con el análisis de estas revistas literarias, en donde, como ya mencionamos ahorita, hay ensayo, hay, digamos, se pasan los primeros capítulos de algunas novelas, etcétera, etcétera, pero como él hace el análisis es a través de la lectura de la poesía. El análisis de la lectura de la poesía requiere, digamos, un uso del lenguaje particular, se requiere estudiar de manera particular el uso del lenguaje, requiere también entender mucho el lenguaje metafórico, y en ese sentido enriquece mucho la interpretación, no solamente cómo uno puede enriquecer el ejercicio de la lectura, sino cómo te ayuda a interpretar mejor a los autores que crean esas obras. Entonces, el acercarse a esta revista, la propuesta que hace Rodrigo de no solamente verlas como un producto literario, sino como un producto cultural, hijo de su tiempo, lo lleva no solamente del análisis literario, sino que lo vuelve también incluso al análisis histórico, al análisis sociohistórico, y de ahí para allá, tú con este tipo de fuentes puedes hacer cualquier cosa. Muchas gracias, Sandra. Ahora pasemos a tres preguntas que hemos hecho en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. La primera de ellas para ambos. ¿Qué libros nos quieren recomendar? Los estamos acá presentes, los que nos están viendo desde Republicana Radio, ¿qué libros nos recomiendas? Bueno, primero recomiendo una de las formas ahorita de promover la lectura es a través de la novela gráfica, que es una muy buena forma de llegar
conocer nuevos textos, de llegar a conocer una nueva manera de escritura. Además, la novela gráfica le ayuda a uno demasiado porque uno hace dos tipos de lecturas, hace la lectura literal y hace la lectura de la imagen, entonces eso hace que uno tenga una mayor interpretación. Una novela gráfica que recomiendo así rotundamente, por ejemplo, a los que les gusta la filosofía del lenguaje, a los que les gusta la matemática, la lógica, Logicomics es una novela gráfica sobre Bertrand Russell. Entonces lo que hace él, a partir de la novela gráfica, el autor, es un griego pero no, el nombre sí, un poquito difícil de decirlo, lo que hace él es coger la vida de Bertrand Russell, todas las paradojas, por ejemplo la paradoja matemática, y ver cómo la va desarrollando a través del tiempo hasta que se encuentra con un autor como Wittgenstein que habla sobre el lenguaje y ya lo lleva un poco más allá. Ese sería uno de los libros que yo recomiendo de manera importante. Otro libro que yo recomiendo, que me parece un buen análisis, hace poco lo estábamos hablando en clase, es Todos los óleos se desvanecen en el aire, de Marshall Bergman. Marshall Bergman lo que hace en ese libro es coger la vida del mundo arquitectónico, la vida de la ciudad, y ver cómo este se relaciona con la literatura. Entonces uno puede ver, por ejemplo, ahí cómo se da ese ordenamiento territorial de Haussmann, de Napoleón III, con el París de la época del siglo XIX. Entonces uno ve a Baudelaire ahí andando por esas calles que se destruyen para hacer los campos elíseos de Napoleón III. Entonces eso es lo que hace Marshall Bergman. Dostoyevsky también lo utiliza para ver San Petersburgo y la creación de ese gran ciudad a la ventana de Europa que quería Pedro el Grande. Entonces Dostoyevsky ahí entra a la mano con Los hombres del subsuelo. Y otro libro que me parece a mí fundamental y que yo recomiendo así a ciegas, es un libro que yo creo que es una de las muestras de que uno tiene que mirar las bibliotecas con mucho ojo, y es Los cantos de Maldoror del Conde de Lautréamont. Los cantos de Maldoror del Conde de Lautréamont es un libro que encuentra Breton en la biblioteca de París, allá escondido en un anaquel, nadie lo había sacado desde que lo habían publicado, creo que era la única publicación que tenían, ya lleva años ahí, y cuando encuentra Breton encuentra un libro donde ve el comienzo del surrealismo. Entonces uno ve un libro, hay unos cantos que la leyenda cuenta que el autor hace en una noche completa escuchando música de piano. Entonces ahí es donde esos cuentos abren un mundo de perspectiva diferente, abren un mundo de imaginación diferente, abren un espacio de pensamiento y crean un momento especial en la literatura. Muy bien, recordemos los títulos, fueron 3 libros. Sí, Logicomics. Logicomics. Que es revista... No, es una novela gráfica de Bertrand Russell. El segundo. Todos los óleos se desvanecen en el aire, de Marshall Bergman. ¿Y el tercero? El tercero, Los cantos de Maldoror de Lautréamont. Muy bien. Ahora, Sandra, tus libros, tus recomendados. Yo recomendaría un autor y 2 libros del mismo autor, Yuval Noah Harari, con Sapiens y Homo Deus. Leerlos en ese orden, está por sacar el que sigue. Las personas pueden estar de acuerdo o no, pero las preguntas que plantean son interesantes. Y el año pasado salió una biografía, el año pasado fueron los 100 años de la Revolución Rusa, salió una biografía sobre Stalin que se llama Llamadme Stalin, de Simon Montefiore. Creo que es una de las mejores biografías que he leído recientemente porque tiene mucho dato curioso, pero la narrativa tiene un ritmo increíble. Entonces son de esos libros que empiezas a leer y sí, es muy interesante. Además tiene buenos chistes, es difícil hacerse una biografía con un personaje en este contexto donde hay un manejo del humor para lograr entender la época, que es un texto muy interesante. Para finalizar nuestro lanzamiento del día de hoy, con la última pregunta, ¿qué lectura prefieren? ¿La lectura tradicional, el libro impreso o la lectura digital? Rodrigo. Bueno, yo no estoy en contra del libro impreso, pero es que el libro impreso puede ser una buena forma de llegar, pero yo sí prefiero la tradicional, la del papel. El papel tiene un encanto, tiene una forma, uno cuando abre un libro tiene otra manera de entender uno el libro. Es decir, el solo hecho de tener el libro ahí, la portada, lo que instala, el mismo papel, el mismo sentir el papel le da un encanto particular, o leer en papel es un encanto particular. Además, si uno es como un lector asiduo, uno tiene la manía de poner márgenes, en las márgenes muchas palabras, muchas cosas que se le hacen. Para mí el libro digital, pues sí, uno puede tener 10.000 libros en el iPhone y los puede ir
apoyando en el Transmilenio para que no se caiga, pero el papel atrapa, o sea, no es lo mismo uno dejar ahí doblar la pestañina, los mismos garabatos que uno le pone en las hojas hacen parte de que uno se vuelva como una propiedad privada, ese libro, y que se vuelva de uno. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo quiero mucho son poemarios, y a mí me encantan los poemarios que están tachados por autores. Entonces, que tengan tachas de ellos, entonces uno va y dice, bueno, esto es un poemario que el autor leyó y que me permitió ver cosas que yo no había visto porque no lo tenía. Tengo uno precisamente de León de Greiff, que tiene las correcciones de León de Greiff en el texto. Entonces uno dice, impresionante ver cómo uno, León de Greiff, tachaba, aunque él era muy pulido, todavía tachaba sus impresiones. Entonces sí, yo prefiero papel. Muy bien. ¿Y tú, Sandra? ¿Qué prefieres? Yo creo que el Internet es absolutamente genial en la accesibilidad a la información, y te permite acceder a mucho tipo de fuentes en diferentes idiomas, en diferentes formatos. Eso es fantástico. Creo que el libro impreso en papel es para esos libros de los que uno se enamora, como decía Rodrigo ahorita, y con los que uno constituye su biblioteca. A veces tú tienes que leer cierto autor, te lees el libro completo, te lees solamente un capítulo, de pronto revisas un artículo de una revista, pero no necesariamente vas a adquirir ese ejemplar. Después lo están echando el marido de la casa porque no hay que poner tanta cosa. Entonces, uno termina haciendo su biblioteca es con esos libros que de verdad uno se enamora, y el libro impreso de esos tiene su magia cuando tú los marcas, le haces anotaciones, etcétera, etcétera. Pero creo que nosotros gozamos de la fortuna hoy en día de tener la accesibilidad a la información. El proceso de análisis de la información es el mismo si lees en formato digital o si lees en formato impreso. Tiene su magia tener el libro impreso, pero lo importante es que leamos, que nos demos la oportunidad de conocer autores, de leer de todo un poquito. Porque eso enriquece nuestra capacidad de análisis y también de proponer cosas. Muchas gracias, y nuevamente gracias Rodrigo, gracias Sandra, gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante este lanzamiento, gracias al equipo de Corferias y gracias a Republicana Radio en especial, que gracias a ustedes en la institución, en la comunidad académica nacional e internacional, conocen de nuestros lanzamientos.